Queremos encontrar el área de superficie de la parte del plano que se encuentra dentro del cilindro x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 4. Observe como si graficamos x al cuadrado más, y al cuadrado es igual a 4 en el plano de coordenadas y, nos daría este círculo aquí, centrado en el origen con un radio de 2. Entonces, antes de configurar la integral doble que se muestra a continuación para encontrar el área de superficie, echemos un vistazo a esto gráficamente. Entonces, la función f de la coma x es el plano azul, y estamos tratando de encontrar el área de superficie del plano que está dentro de este cilindro rojo, la mirada hacia abajo en el plano sí. Observe cómo este círculo va a ser la región de integración contra este círculo, centre en el origen con un radio de 2, pero si hacemos un ángulo correcto, observe cómo va realmente el área de superficie para hacer el área de esto, de esta región elíptica, de la región elíptica que se muestra aquí. Dentro del cilindro rojo. Volviendo a nuestro trabajo, una vez más, aquí hay una doble integral que nos dará el área de superficie. Observe cómo tendremos que encontrar la parte con respecto a x y la parte con respecto a y. Entonces, nuevamente, se nos da f de x, y. Así que se nos da f de x, y es igual al plano 3 más 2x más 4y. 2x plus 4y. So the partial... Así que para encontrar la parte con respecto a x, diferenciamos con respecto a x, creando y como una constante, lo que nos dará una derivada parcial de solo 2. Y luego para el parcial con respecto a y, diferenciamos con respecto a y tratando x como una constante, por lo que el parcial con respecto a y solo sería 4, y por lo tanto el área de superficie será igual a la integral doble sobre la región R, que es esta región circular aquí, de la raíz cuadrada de 1. Más la parte con respecto a x al cuadrado, que sería 2 al cuadrado, más la parte con respecto a y al cuadrado, que sería 4 al cuadrado, y luego tenemos el diferencial. Pero para este ejemplo, debido a que la región R es un círculo, dividámoslo con coordenadas polares, en lugar de coordenadas rectangulares. Entonces, para una revisión rápida, al convertir una integral doble de forma rectangular a forma polar, necesitamos escribir la función f de x, y como una función de r y θ usando nuestras fórmulas aquí. Sin embargo, esto no se aplicará en nuestro caso porque la función integrada es en realidad una constante, pero el diferencial a es igual a r de θ. Volviendo a nuestro trabajo. So going back to our work. Observe de nuevo cómo la función integrada es solo una constante es igual a la raíz cuadrada de la cantidad 1 más 4 más 16, lo que equivale a la raíz cuadrada de 21. Entonces, en forma polar, tendremos la integral doble if de r, θ. If de r θ, es igual a la raíz cuadrada de 21, y luego tenemos un factor adicional de r y luego de r de θ. Y ahora necesitamos definir los límites de integración para r y θ que trazarían este círculo en el plano sí. Observe cómo el radio r sería de 0 a 2, y luego trazar el círculo θ sería desde 0 hasta 2 pi radianes, una rotación completa. Vamos a seguir adelante y evaluar esto, en la próxima diapositiva. Entonces, primero encontramos la antiderivada de r con respecto a r, así tendremos la raíz cuadrada de 21 veces r al cuadrado dividida por 2. Entonces, primero encontramos la antiderivada con respecto a r, de modo que nos daría la raíz cuadrada de 21 veces r al cuadrado dividida por 2, o la raíz cuadrada de 21 dividida por 2 veces r al cuadrado.
Entonces, con la integral doble de 0 a 2pi, entonces tenemos la raíz cuadrada de 21 dividida por 2, y luego, cuando r es 2, tendríamos 2 al cuadrado, cuando r es 0, por supuesto, tenemos 0 al cuadrado. Entonces tenemos la integral de 0 a 2pi, entonces la integral de 0 a 2pi de esto sería la raíz cuadrada de 21 dividida por 2 veces. Esto solo va a ser 4. Y esto es, observe cómo esto se simplifica a solo 2 raíces cuadradas 21 para que tengamos 2. Entonces tenemos 2 raíces cuadradas 21 veces la integral de 0 a 2pi de una de teta. Entonces tenemos 2 raíces cuadradas 21. La antiderivada de 1 con respecto a teta sería simplemente teta. Entonces tenemos 2 raíces cuadradas 21 veces la cantidad, tendríamos 2pi menos 0. Entonces el área de superficie exacta será igual a 2, entonces el área de superficie exacta será igual a 4pi raíz cuadrada 21 y esto sería unidades cuadradas. También obtengamos una aproximación decimal para esto. Y también obtengamos una aproximación decimal para este valor. Entonces tenemos 4pi y luego multiplicamos por la raíz cuadrada de 21. Entrar. Entonces, el área de superficie aproximada sería 57.5863 unidades cuadradas. Square units. Volvamos a nuestro gráfico por última vez. Acabamos de encontrar la superficie del plano azul dentro de este cilindro rojo. Acabamos de encontrar la superficie de este plano azul. Dentro del cilindro rojo, acabamos de encontrar la superficie de este plano azul dentro del cilindro rojo, que es elíptico. ¿Cuál sería esta región de forma elíptica? ¿Cuál sería el área de esta región de forma elíptica aquí? Espero que hayas encontrado esto útil.